Ahora vamos a llenar la siguiente tabla que tenemos aquí. De manera general, de lo que hemos visto en las preguntas, de lo que hemos visto en las imágenes, vamos a hacer un versus, ¿de acuerdo? De acuerdo a los siguientes criterios. Empezamos con Carlo. Entre los resortes delanteros y posteriores, ¿cuál de ellos tendría mayor diámetro de alambre? Normalmente los delanteros. Perfecto, sí, en efecto. Son un poquito más gruesos. A ver, Alex, en cuanto a diámetro exterior, ¿quiénes ganan? ¿Los resortes delanteros o los posteriores? En los resortes delanteros. Muy bien. Wilder, en altura libre, ¿no? ¿Quiénes son más largos? ¿Los resortes delanteros o los posteriores? Los posteriores siempre son un poco más largos. Perfecto. Cristian, en número de vueltas, ¿quién gana? ¿Resortes delanteros o posteriores? Los posteriores. Perfecto. Y finalmente el concepto de rigidez, que también lo vamos a ver más adelante. A ver, Harvin, ¿cuál gana? ¿Quiénes ganan? ¿Los delanteros o los posteriores en cuanto a rigidez? Los delanteros, por supuesto. Perfecto, muy bien. ¿No? Generalmente es porque pues en la parte delantera está toda la carga del motor en el capote. Esta tabla de criterios es más que nada general, ¿no? No siempre se va a cumplir, siempre va a ser necesario observar o consultar, ¿no? Al mecánico del taller o al propio, o al propio dueño, o observar nosotros mismos, ¿no? A la hora de retirar los resortes en un taller, distinguir cuál vendría a ser el delantero y cuál el posterior. Como ejemplo, no les voy a mostrar aquí un par de resortes que también pertenecen al mismo vehículo, ¿no? De acuerdo a la tabla anterior, pues vemos, ¿no? Este resorte tiene un alambre más grueso, entonces este tendría que ser delantero. Este es más corto, tendría que ser un resorte delantero. Número de vueltas también no tiene tantas vueltas como este. Entonces, de acuerdo a la tabla anterior, este tendría que ser el resorte delantero, ¿no? El resorte de la derecha. Pero no es así. El delantero es el de la izquierda y de hecho va en contra de muchos de los criterios que hemos visto en la parte, en la tabla anterior, ¿no? Por eso es que la tabla anterior es solamente un criterio, digamos, general que se cumple para la mayoría de vehículos, pero no siempre es así. Siempre va a ser bueno revisar o preguntar, ¿no? A quien conoce el vehículo, cuál de los dos sería el delantero y cuál el posterior. Este es el caso, por ejemplo, de un Jeep Grand Cherokee Limited del 2019. Terminamos con los resortes delanteros y posteriores. Vamos a ver los conceptos de rigidez. Empecemos un poco en la palabra en sí, ¿no? Rigidez. ¿A qué palabras o qué sinónimos podríamos vincular o qué frases de repente en, en la calle, ¿no? Ustedes de ventas calle de repente han escuchado y que les venga a la cabeza el tema de rigidez. Alex, por favor, de repente, alguna frase de repente que escuches mucho que tenga que ver con rigidez. Sí, Danilo, lo que pasa es que rigidez se define, bueno, si hablamos por el alambre, puede ser por la dureza del alambre, ¿no? Si hablas de resorte, puede ser la resistencia que tiene el resorte, por la capacidad de carga, ¿no? Podría ser. Sí, está muy bien, ¿no? Eh, hay frases, digamos, que de repente nos llevan a entender de repente un poco a qué se refiere también los clientes con rigidez, ¿no? O por ejemplo una frase como es, mi carro se baja cuando llevo mucho peso, ¿no? De repente en la parte de atrás, ponte que el cliente tiene un station wagon, ¿no? Lleva mucho peso atrás. Quiero reforzar los resortes. Entonces estas palabras que estoy resaltando en rojo muchas veces tienen que ver con la rigidez. Otra, ¿no? Una charla entre dos amigos. Uno le dice, oye, le puse tanque GLP a mi camioneta y ahora se ha chatado, está chato. Y el otro de repente que conoce un poco de resortes, pues nos dice, cámbiale los resortes por unos más fuertes, ¿no? Para que levante. Entonces estas palabras, ¿no? De altura, ¿no? Chato, se baja, reforzar, resortes fuertes, levantar altura nuevamente. Son palabras que sí vamos a asociarlas, o que se asocian más bien, a rigidez, ¿no? Entonces, de repente la idea es más de que tienen los clientes es de, imaginemos que tienen un resorte, ¿no? Como el que estoy mostrando aquí, un resorte, ¿no? Que tiene este tipo de alambre, ¿no? De repente lo veo un poco blando, quiere un poco más fuerte. Si quiere reforzar este resorte, de repente piensan en un resorte así. De repente exagerando, ¿no? Pero este les da una idea de un poco más
de fuerza, ¿no? Como bien dice como bien dijo Alex, ¿no? El grosor del alambre, ¿no? Más duro. Entonces podríamos asociar con estas dos imágenes y estas frases, podemos de repente conseguir una definición bastante simple de rigidez, que vendría a ser la resistencia a comprimirse del resorte. La resistencia tiene que ver justamente con estas palabras de reforzar, fuerte, duro, y comprimirse es justamente el tema de la altura, ¿no? No quiere que su resorte no se baje tanto, entonces que mantenga su altura mientras cargas más kilos, la capacidad de carga, como dice Alex también. Entonces podemos resumirlo a la resistencia a la compresión que tienen los resortes. Ahora, esto también tiene que ver mucho con el confort también, ¿no? Por ejemplo, esta es otra frase que dicen algunos clientes. Me duele la espalda cuando paso por rompemuelles con el auto, ¿no? Se siente muy duro, ¿no? Que esto también tiene que ver muchas veces con el confort que cumple el sistema de suspensión automotriz, como vimos en la primera diapositiva de generalidades, ¿no? Para tomar en cuenta. Entonces, la rigidez vendría a ser la resistencia a comprimirse. Vamos a ver un poco más de esto. Entonces, ¿cómo medimos, no? ¿Cuál es la medición de la rigidez? ¿En qué unidades se mide? Se mide principalmente en kilogramos por milímetro. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Alguien podría decirnos cómo interpretar de repente estas unidades? Vamos a poner un ejemplo, 5 kilogramos por milímetro. Si te dicen, no, este resorte tiene 5 kilogramos por milímetro de rigidez, ¿cómo interpretas esta medición? Alex, Wilder o Abel, alguno podría determinar, ¿no? Esa frase de 5 kilogramos por milímetro Sí. significa que si yo tengo un resorte al cual yo le aplico un peso de 5 kilos, ese resorte solamente se va a comprimir 1 milímetro. Ahí respondí a tu pregunta, como te digo, si dices 10 kilogramos por milímetro, estamos hablando de que si a un resorte le aplicamos un peso de 10 kilos, solamente baja 1 milímetro. Muy bien, gracias. Gracias, Abel, por tu intervención. En efecto, lo que dices es cierto. Cada 5 kilogramos que se ponga el resorte encima para que cargue, la altura de este va a bajar, va a disminuir 1 milímetro. Es importante, sí, tomar en cuenta, voy a volver a la diapositiva anterior, este concepto de confort de repente. Evidentemente, este tema de rigidez también hay que tratar de hacerle entender de que no se trata solamente del alambre grueso, sino también de los otros factores que también hay que tomar en cuenta. Número de vueltas, el diámetro exterior, ¿no? Los clientes se guían más por el diámetro, por qué tan grueso es el alambre y se asustan porque de repente es muy duro, solamente por el diámetro del alambre. Pero la realidad es que la rigidez no solo depende de qué tan grueso es el alambre, sino también de cuántas vueltas tiene, de cuán grande es el diámetro exterior. Esos son otros dos factores más que también hay que tomar en cuenta para hacerle entender a los clientes que no solo se trata del alambre. Es importante recalcar aquí que en la rigidez de los resortes que hacemos o fabricamos la calculamos. Hacemos un diseño como tal del producto, ¿vale? Y constantemente estamos en revisiones de nuestros propios diseños en base a cómo siente el cliente que se está desempeñando el resorte. Efectivamente, como mencionas, Danilo, la rigidez depende de varios factores, no solo del alambre, y es importante recalcar al cliente, pues, que no es que ya saquemos un producto y que sea más duro solo porque le cambiamos el alambre y al final, pues, siempre todos los resortes que fabriquemos van a ser más duros. Eso es mentira. Los diseñamos, ¿vale? Gracias. Un comentario, Danilo, Sí. para los chicos. El tema de los clientes y cómo interpretan la dureza, la rigidez, se tiene que tomar con pinzas. Para algunos clientes, un resorte, ¿no? Mientras que para otros, el mismo resorte puede estar bien, otros puede estar blando. El tema de la rigidez y la medición del confort es muy subjetivo. No tiene un criterio estándar, más que la única manera sería revisar el resorte mediante pruebas de carga y haciendo algunos análisis. Pero así, al ojo, simplemente viéndolo, es un poco complicado, ¿ya? Obvio que hay momentos en los que sí es perceptible, ¿no? Tú puedes agarrar el carro y con tus manos empujarlo hacia abajo, y si con tus manos no baja, pucha, estamos hablando de un resorte bien rígido, ¿no?
pero como les digo, usualmente no suele pasar, sí han habido casos, y lo importante aquí está que el área comercial, sobre todo para el caso de suspensión automotriz, el área de comercial externa, son nuestros oídos, son los oídos de ingeniería. Entonces, la información que nosotros conseguimos del mercado, la conseguimos por ustedes. Lo que tenemos que hacer es que esa información sea procesada y analizada de forma correcta. Esos reclamos que ustedes escuchan no solamente se tienen que quedar en sus mentes, sino que tienen que estar plasmados en algún documento, en algún WhatsApp, en algo. Así sea el comentario más mínimo, porque hasta esos son los que suman. Entonces, si de acá a un mes vamos recopilando gran cantidad de información y definimos que hay varios clientes que están quejándose de un mismo código o de una misma orden de trabajo, tal vez, sería más oportuno detectarlo antes. Entonces, quería comentarles esto porque, como dice Abel, el tema de la rigidez, el tema del confort, la percepción del cliente sobre esto y lo que puede estar usando la competencia en nuestra contra, pues no lo podemos dejar pasar así nomás, ¿no? Definitivamente en próximas reuniones vamos a conversar a más detalle del tema, pero quería darles un adelanto de eso. Gracias, Jesús. Quería hacer un comentario adicional. Si bien es cierto, la rigidez de un resorte es determinado por el diámetro del alambre, se aumenta el diámetro del alambre, se le reduce el diámetro exterior o se le quita vueltas, etc. Es también cierto de que clientes que hablan de los resortes de Transmeta, que es muy rígido, que es muy duro, que siempre lo asocian también al tema del amortiguador. ¿Por qué? Porque cuando un resorte es demasiado rígido o demasiado duro en la interpretación que le dan ellos, hacen que prácticamente el amortiguador trabaje estirado o al final no trabaje, y que si pasan por A o B con un resorte rígido, con un amortiguador nuevo, un rompemuelle o un hueco imperceptible muchas veces cuando uno va a velocidad y es imposible a veces frenar, cuando viene el frenado o se pasa por un hueco o rompemuelle, como les digo, el amortiguador ya no tiene a dónde más estirar y al final termina malográndose el amortiguador. Eso es uno de los factores también por los cuales algunos mecánicos dicen, no, porque no, el Transmeta no, mejor dame el otro rojo, el chino, porque ese es más suave. Eso hay que tenerlo un poquito claro. Como dice Jesús, sí hemos corregido en muchos de los valores de nuestros resortes, de nuestros códigos, que decían que estaba duro, se han corregido las vueltas, o se ha corregido la altura, o se ha corregido el diámetro exterior, y eso nos ha ayudado a atenuar un poquito menos los comentarios respecto a la rigidez o dureza de los resortes. Es importante ver ese tema y que, como dice Jesús, a los muchachos que cada vez que tengan algún comentario de algún cliente respecto a códigos que están duros o que golpean o que son muy duros, etc., por favor, hacerlos llegar, porque es la única manera de poder mejorar los diseños y que menos clientes hablen de ese tema acerca de nosotros. Sí, Abel, gracias por tu comentario. Sí, es importante también tomar en cuenta otros elementos a los que están relacionados los resortes, ¿no? Otros elementos de suspensión, como son los amortiguadores. De hecho, sí está contemplado en el programa de capacitación que tenemos para el área comercial, hablar también de los amortiguadores. Como bien dice Jesús, hay bastante tiempo y bastantes presentaciones más para conversar sobre el concepto de rigidez. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Terminando el tema de rigidez, pues la medición que hacemos en ingeniería es a través de una prueba de cargas, ¿no? El equipo que utilizamos es un dinamómetro. Si hemos pasado a oficinas, ¿no? En el almacén que tenemos aquí, hay un equipo, ¿no? Que comprime el resorte y dependiendo de cuántos kilos esté soportando el resorte, pues tiene una determinada altura, ¿no? Anotamos esas alturas y con cálculos determinamos la rigidez, como mencionó también Kevin.